Daniel. Y vamos a empezar yo le voy a resumir la hoja de vida, pues, pero realmente es corta, pero yo creo que usted es una persona muy preparada para la juventud que tiene. Daniel Briceño, 32 años, abogado de la Universidad Externado de Colombia, una especialización en Derecho Público, una maestría en España en Análisis Político, más de 400 denuncias en contra del gobierno de Petro. Llegó al Consejo de Bogotá con 48.470 votos, el más votado en su partido. Impresionante, Daniel. Yo no sé usted dónde sacó tanto voto, hermano. En sus redes sociales, en un acumulado de 410.000 seguidores. En Instagram, X, TikTok, Facebook, YouTube. Hermano, usted para mí es un fenómeno en la política. Realmente tener personas como Daniel no es fácil. La primera pregunta, Daniel, ¿cómo hace uno para llegar a ese cargo sin tener una maquinaria política? ¿Usted cómo logró esos votos? Bueno, gracias por la invitación primero, Jonathan. Para mí es un privilegio y un honor estar aquí compartiendo espacio en este live. Para todos los que lo están viendo, no se les olvide aquí arriba darle like, like, like y seguirnos a ambos a los que estén acá. Em, Nada, digamos, yo hasta hace exactamente 2 años yo era un asesor en el Consejo de Bogotá, asesoraba a un concejal que ahora es compañero mío. Y lo que comenzamos a hacer nosotros fue eh, hacer literalmente un ejercicio de control a través de redes sociales y de comenzar a conectar con la gente a través de una pantalla, a través del tema digital. Eso pues obviamente nos ha traído eh, pues mucho hate también, hay mucha gente que no le gusta. Eh, Ahí en el chat de tu live hay harta gente que seguramente les molesta el control que estamos haciendo, eso lo escriben ahí y está bien. Pero lo que nosotros hemos hecho es conectar con la gente y que ellos vean la posibilidad de que la política se pueda hacer literalmente desde las redes sociales. Y las redes sociales hoy son un mecanismo para sacar votos, claro que sí. Hoy lastimosamente la gente, sobre todo muchos petristas, se sienten muy cómodos con, por ejemplo, Roy Barreras, Armando Benedetti, que son políticos supremamente cuestionados y corruptos, que sacan sus votos a través de la máquina, la estructura y la plata. Ahí sí se sienten muy cómodos el petrismo, pero nosotros demostramos que las redes sociales pueden conectar con la gente y con esto usted puede traducir ese tema de que llaman like a votos. Entonces nosotros hicimos un ejercicio en donde conectamos con la gente, en donde le dimos unas propuestas a las personas, en donde planteamos unas denuncias a través de redes sociales y salimos a volantear a la calle. El ejercicio de nuestra campaña fue en esos dos sentidos y afortunadamente logramos casi 50.000 votos, pues obviamente no lo podíamos ni siquiera creer nosotros, porque no hicimos una sola reunión política de esas tradicionales que hacen absolutamente pues todos los políticos, en donde se da comida, en donde se mete mucha gente. Nosotros únicamente lo que hacemos era volantear y escribíamos en redes sociales durante campaña que quién se quería tomar un café con nosotros y la gente llegaba a esos cafés en donde nosotros estábamos, les contábamos un poco lo que nosotros estábamos pensando, lo que nosotros buscábamos para votar, lo del ejercicio que habíamos hecho y pues obviamente con una inversión muy, muy baja en comparación con todas las campañas políticas, pues logramos esta votación. Entonces, es un tema en donde, Jonathan, yo los invito a todos ustedes. Hoy las redes sociales son un gran mecanismo para que, uno, podamos conectar con la gente, dos, podamos generar un trabajo real y tres, pues obviamente se puedan dar nuevos liderazgos en la política que antes no se podía. Antes solo llegaban los Royce, antes solo llegaban los Benedetti, los Julián Bedoyas, todos estos que están hoy enchufados también con Petro, pero eh, hoy, digamos, hay posibilidades para que en todos los aspectos políticos a través de las redes sociales alguien llegue. Daniel, una duda que muchos tenemos. Yo veo que mucha gente cuando hace una campaña para llegar a esos cargos se gasta la plata por todos lados. Y cuando uno empieza a hacer los cálculos de lo que se va a ganar en salario, pues a uno no le dan las cuentas. ¿Cuánto se gasta un concejal o cuánto se gastó Daniel para llegar al consejo? ¿Cuánto fue su inversión? Mira, en el Consejo de Bogotá hay campañas que se evalúan
o se dice que se gastaron desde 3.500, 4.000 millones de pesos. Pues en Bogotá, pues es casi un Congreso de la República. Yo de mi bolsillo, de lo que yo puse, me gasté 25, 30 millones de pesos y en total con las donaciones recibidas y la plata que hicimos nos gastamos alrededor de 90 millones, 100 millones de pesos, que fue lo que se reportó, que los gastos fueron en 50.000 volantes, una parte importante invertida en pauta por redes sociales y pues dos vallas que tuvimos en Bogotá. Realmente en eso pues, se fueron todos los gastos. Daniela, hablemos de su preparación. Yo veo que usted estudió una maestría en España, pero usted no es una persona que digamos que tiene un estatus alto, porque veo que utilizó hasta una beca en el ICT, no sé cómo fue el tema ahí, pero ¿cómo logró usted hacer una maestría en España? Cuéntenos de Bueno, esa yo, maestría. yo pues vengo de una familia normal en Bogotá. Yo estudié en tres colegios públicos, me echaron de varios colegios públicos, yo soy de colegio público acá en Bogotá. Estudié y me gradué al final de un colegio en concesión, colegio a los que defiendo. Yo ahí hago una pausa para contarte que yo tengo como meta de vida defender los colegios en concesión y promoverlos. Yo creo que FECODE sí le ha hecho un gran daño a este país. FECODE y el magisterio. No digo que todos los maestros son malos, pero FECODE tiene una agenda totalmente política clara y marcada. Y los colegios en concesión son hoy una gran herramienta para que los niños puedan tener una educación pública de calidad de verdad, porque en un colegio en concesión, que para que la gente lo entienda, son colegios, megacolegios administrados por privados que siguen siendo públicos porque la gente no paga, la gente pues accede a ellos de la misma forma en que accede a un colegio público, pero los profesores son contratados por los privados, es decir, si el profesor es malo y el profesor no lo logran evaluar, pues o lo evalúan más bien, pues lo echan. Eso es lo que no pasa en FECODE. FECODE a ustedes los profesores ni siquiera los puede echar y no se dejaron evaluar. Ahorita hicieron un show y un paro porque pues los iban a evaluar y eso es uno de los grandes problemas que hay que tener en cuenta para la educación. Luego de ahí, mi familia pues en un gran esfuerzo, entré al externado, estudié Derecho en el externado, eh, mientras yo trabajaba también a tiempo, luego pues me hice una especialización en Derecho Público y después con el ICETEX, a través de un crédito que se llama crédito en el exterior, que usted le prestan hasta 25.000 dólares para usted tener manutención y pago de el, del tema, o sea, de la vivienda y demás, y de la vida, pues usted pues va y estudia. Entonces yo hice una maestría en análisis político electoral y Big Data, y esos pues como tal son los estudios que logré hacer. Tremendo eso, Daniel. Daniel, contame ese tema de las 400 denuncias. ¿Cuáles han sido las más significativas y cuáles son las que tuvieron más avance en contra de este gobierno? ¿Cómo es ese tema de 400 denuncias? Mira, nosotros hemos denunciado muchas cosas, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Pero aquí en Bogotá también ya llevamos hartas. Ahorita en la elección de nuestro Consejo de Bogotá hemos hecho unos fuertes cuestionamientos al alcalde Galán en muchas cosas. Pero entonces hay que diferenciar entre lo que yo considero una buena denuncia y lo que mucha gente considera, por ejemplo, una denuncia viral. Por ejemplo, yo te digo, una cosa viral fueron los lujos de Petro en la Casa de Nariño recién llegó. Petro, que era un hombre del pueblo, entre comillas, que por cierto la familia, para los que lo saben, ese tema del pueblo de Petro es un mito, porque la familia de la esposa de Gustavo Petro, la doctora Verónica Alcocer y su familia, son unos grandes políticos tradicionales de Sucre, a tal punto que el primo de Verónica Alcocer, el señor Mario Federico Fernández Alcocer, está investigado en estos momentos por parapolítica. De eso no hablan. Cuando Petro habla de parapolítica, siempre hay que decirles, ojo, ojo, parapolítica, el primo de Verónica Alcocer. Cuando Petro hable de defender el medio ambiente y ahora que anda defendiendo todo el tema de la reserva Tormón Van de Hamen y de supuestamente no expander y no construir sobre la sabana, hay que decirle que cuando él fue alcalde, los concuñados de él, es decir, los familiares de Verónica Alcocer, pues construyeron en el humedal de la Conejera un de apartamentos, sí, en un lugar donde no se podía, pero pues como eran los familiares del alcalde, sí pudieran. Entonces, hay muchas denuncias virales.
esta de los lujos que compró plumones, que llegó y cambió sus cortinas, que llegó y se compró un televisor gigantesco para tener comodidades y demás como un rey, en vez de comprarlo con su propio sueldo, lo compró con la plata de la gente. Eso fue una de las denuncias más virales que yo he tenido, eso tuvo yo creo que unos 10 millones de visitas, pero no es de las más graves, claro, genera indignación porque en eso no debería haber como tal, pues, un gasto, digamos, la gente no paga impuestos para eso. Pero, por ejemplo, yo denuncié durante varios meses todo el entramado que había en donde el señor Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena, dejó durante meses, casi 7 meses, a todos los niños de Magdalena sin el programa de alimentación escolar. Entonces, eso fue una de las denuncias que nosotros hicimos, y estuvimos con Procuraduría, Contraloría, y eso yo no, eso fue antes de yo ser concejal, yo estaba haciendo tal como activismo por redes sociales, pero era una denuncia mucho más elaborada, era una denuncia mucho más estructurada, en donde se tiene que mirar el contrato, en donde se tiene que mirar el presupuesto, en donde se tiene que hacerle seguimiento constante a cada uno de los colegios donde llegaba o no llegaba el programa de alimentación escolar. Y esa es una de las más elaboradas. Tengo, pues, por ejemplo, el caso de nepotismo de la ministra Irene Vélez. Se lo denuncié yo cuando descubrimos que el esposo de la entonces ministra Irene Vélez, pues, que es de nación, es extranjero, había sido contratado en el fondo, en la presidencia de la República. Hemos denunciado todo este tema de los influenciadores que les pagan para hablar bien del presidente, el señor Celso Tete, denuncia nuestra. Denunciamos, por ejemplo, cómo todos los señores amigos del influenciador Wally, pagados, más bien recomendados por él y con certificaciones firmadas por el señor Wally, accedieron a contratos y a puestos dentro del gobierno nacional cuando Wally les certificaba esas experiencias. Denunciamos también, por ejemplo, hemos denunciado muchos costos de muchos eventos como la pérdida de plata aquí, los más de 2.000 millones que votó Holman Morris en Evo, en el concierto aquí pro Palestina, cuando el Cauca literalmente hay gente muriéndose de hambre, cuando el Cauca está en guerra. Hemos denunciado pues cómo se usan los recursos de la Unidad Nacional de Tierras para pagar las marchas en favor del gobierno de Gustavo Petro, para que la gente no crea que cada vez que Petro sale y llena una plaza pública, pues es que es gente espontánea, no, eso es gente transportada en buses, gente con refrigerios, funcionarios públicos obligados, porque nadie sale a ese tema voluntariamente cada vez que el presidente sale, y más con todas las locuras que han hecho. Eh, Hace poquito pues estuve denunciando todo el tema de el sistema de citas de pasaportes en la Casillería que se le entregaron a una fundación sin ningún tipo de experiencia y demás. Entonces eso es lo que hacemos nosotros todo el tiempo, y pues denuncia, a veces día 2, día 3 semanales, día 1, 2, 3 semanales, pero todas las semanas estamos en este ejercicio. Daniel, o sea, hay algo que uno le parece increíble, o sea, con tantas denuncias, yo me acuerdo que usted tener muchas amenazas, pero me di cuenta que usted renunció a su esquema de seguridad. No sé cómo fue eso, cómo es el tema de renunciar a ese esquema. Mira, Jonathan, aquí hay algo muy sencillo, y esto es un tema de vida. Yo lucho y como tema político porque la plata que pagan los colombianos, que por cierto hay mucho colombiano hoy que se está endeudando para pagar su impuesto de renta, eso es un fenómeno barbarísimo en este momento, para que cada peso que se pague pues se invierta de la mejor forma. En Colombia resultó que ahora cada persona que accede a un cargo, entonces pareciera que se vuelve una persona con mucho riesgo, y pareciera que tener un cargo, una credencial, un nombramiento, una curul, pues inmediatamente le da a usted derecho a tener un esquema de seguridad. Para que ustedes se hagan y tengan este ejercicio en la cabeza, solo en los 2 últimos años, la Unidad Nacional de Protección ha firmado contratos por 5.4 billones de pesos en camionetas, para alquilar camionetas y contratar escoltas para todos los Ah, políticos y líderes del país y demás. 5.4 billones, que Jonathan, para que tengan la proporción, eso es el presupuesto de Antioquia. 5.4 billones en camionetas y en escoltas. Entonces, pues yo sé que yo hago muchas denuncias, pero por el momento yo no tengo ningún tipo de riesgo. Entonces yo dije desde el inicio, ya desde que llegué, yo dije, venga, o sea, el hecho de yo ser concejal de Bogotá no quiere decir que pues, yo per se tenga derecho a una camioneta, y más para que la gente lo sepa. Alquilar una camioneta al mes de cualquier político, una TXL último modelo,
cuesta en promedio alquilarla para cada político, es decir, cada camioneta, 28 millones de pesos al mes. Súmele 1.5 millones en gasolina, casi 2 millones, eso te da 30 millones. Y cada hombre de protección al mes con horas extras, viáticos y demás, cuesta 8.2 millones de pesos. Estamos diciendo que un esquema básico de una camioneta y dos hombres de protección te están costando unos 46, 47 millones de pesos O sea, al mes. cuatro veces más de lo que se puede ganar un concejal. No sé cuánto gana un Tal concejal en cual, no Bogotá. literalmente, 47 millones de pesos. Entonces, eso cuesta un esquema de seguridad. Pero además aquí en Bogotá hay un tema y es que los concejales de Bogotá, además de los hombres de protección, se les asignan dos policías. Y yo decía, oiga, ¿usted cómo va a andar con dos policías haciendo mercado? Dos policías haciendo mercado y que lo acompañen a un restaurante cuando Bogotá tiene un déficit de 5.000 policías. Es que a esta ciudad le faltan 5.000 policías, pero casi 100 policías están sentados en un sótano en el Consejo de Bogotá esperando a los concejales. Y yo le pregunto a la gente, levanten la mano y por lo menos nómbrenme o denme el nombre de 5 concejales de Bogotá. Es que la mayoría ni los conocen, la mayoría de mis colegas nadie sabe quiénes son, no tienen ningún tipo de riesgo, eso es más un lujo. Entonces, esto es un tema de vida, porque yo sí los digo, yo lucho mucho en contra de este tema de los esquemas, porque no es que no haya riesgo en Colombia hay riesgo, el tema es que no todos los que tienen esquema tienen un verdadero riesgo, porque las verdaderas personas que necesitan el esquema de seguridad y la protección, los están asesinando. Mire cómo va el asesinato de líderes sociales que Petro prometió parar. Bueno, desde que él dijo, con mi llegada a la presidencia voy a acabar las masacres y el asesinato de líderes sociales. Ahí está disparado el asesinato. Esos señores son los que deberían tener los esquemas de seguridad y no una señora como, no sé, María Fernanda Carrascal. O sea, ¿qué riesgo puede tener una congresista como ella o el señor Aguimed Escaf? O sea, ¿qué riesgo puede tener un señor como Aguimed Escaf? O inclusive no sé, políticos. Tú piensas en cuántos representantes a la Cámara o cuántos nombres de representantes a la Cámara conoces. Difícil. O sea, la mayoría de gente ni los conoce, qué riesgo van a tener. Entonces, esto es un tema, además de austeridad, de ahorrarle plata a los ciudadanos, es un tema de vida. Yo creo que esos 5.4 billones de pesos en los últimos 2 años es un gasto que está fuera de control y en algún momento hay que llegar a limitar eso. Daniel, yo sé que usted hizo la maestría de análisis político y electoral. Yo quiero preguntarle de algo que nos preocupa a los colombianos. Las próximas elecciones que tendremos el 2026, ¿qué riesgo va a tener Colombia? ¿Será que va a ser similar a Venezuela o nosotros no vamos a tener ese riesgo? Mira, aquí hay que tener en cuenta algo y es que si algo está haciendo Petro en este momento es política y campaña. Ellos están repartiendo y van el otro año a repartir toda la plata del Estado, no para mejorar la vida de la gente, sino para hacer política, para hacer política. Entonces, los más de 300, casi 400 mil millones entregados a organizaciones indígenas es pura política. El casi 1.8 billones de pesos entregados a las juntas de acción comunal para que hagan vías y demás en sus municipios es pura política. Los casi 500.000 millones que se le han entregado también desde el Ministerio del Deporte a las juntas de acción comunal supuestamente para que arreglen parques, eso es pura Daniel, política. y hoy suspendieron lo de los intercolegiados, Ah, no, increíble. no sé, no son capaces de organizar unos intercolegiados. Acuérdense que nos dijeron, no vamos a tener los juegos, estos los de Barranquilla, Sí, los panamericanos. no vamos a tener panamericanos, dijo Petro, pero vamos a tener intercolegiados. No son capaces de organizar unos intercolegiados. No fueron capaces, ahí les tocó suspenderlo. Entonces, que hasta eso les queda grande. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos van a coger la plata del Estado, que son esos 500 billones, y ahora quieren una reforma tributaria para tener 12 billones más. Y ahora están comenzando a generar más expectativas para tener mucha más plata. Para que esos más o menos 530, 540 billones de pesos, sobre todo la plata de inversión, se vaya en política el próximo año. Porque, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Petro, el candidato per se petrista, 100% petrista, no va a ser presidente. Digamos, con una gestión tan mala y tan horrible como la de Petro al frente de la presidencia de la República estos 2 años y medio, pues va a ser imposible. ¿Cuáles son esos candidatos 100% petristas? Hoy son tres. Son Gustavo Bolívar, que fue un fracaso en la campaña de la alcaldía de Bogotá, pero un fracaso. Es más, Carlos Fernando Galán teniendo segunda vuelta en Bogotá gana en primera
porque la ciudad le tenía pavor a que Gustavo Bolívar fuera alcalde. Pavor. Y les fue, pero una expresión como un culo. Literalmente porque quedó de tercero. Gustavo Bolívar, con el presidente haciendo reuniones en Bogotá, yendo a Ciudad Bolívar, viniendo en plena campaña, quedó de tercero. O sea, aquí la ciudad rechazó a Bolívar y a Petro. Segundo candidato está pues María José Pizarro, que están hablando y están comenzando a meter todo este cuentazo de Pizarro y que el sombrerito de Pizarro y todas estas tontadas y estupideces que se inventan para lavarle la cara a un señor que cometió delitos, que fue un delincuente, que fue un guerrillero delincuente, pero pues comienzan que el Pizarro y hacer la recordación a la gente. Y hay una candidata a la que le hicieron la campaña con más de 140.000 millones de pesos que acaba de costar la COP 16, que es la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. A ella ya la comenzaron a perfilar como candidata del petrismo hacia el 26 y para allá va el tema. Eso es como el petrismo pura sangre. Digamos que el 26 en las elecciones presidenciales hagamos una especie como de carrera de caballos. Primer carril, petrismo pura sangre, ellos tres. Segundo carril, está el petrismo asolapado. Es decir, el que es petrista, que son petristas a muertes de corazón que están con Petro, pero están asolapados o haciéndose de que son enemigos de Petro. Entonces ahí tenemos Claudia López, que es la verdadera candidata de Petro. Tenemos a Juan Fernando Cristo, tenemos a Roy Barreras y tenemos a Murillo, quien es hoy el canciller. Ellos van a ser como esa centroizquierda en ese segundo carril, en donde van a decir, uy, hijo de madre, no, nosotros nos arrepentimos, o sabe que éramos una voz democrática dentro del gobierno, pero no, lo de Petro es malo. Pero carril 1 y carril 2 igual a Petro. Petrismo pura sangre también. Solo que uno es solapado y vergonzante y el otro sí de frente. Carril 3, que es el de la mitad, ahí va a estar Alejandro Gaviria, va a estar Fajardo, va a estar Juan Manuel Galán. Entonces, eso es como los tibios, que llaman. Entonces, los tibios están ahí en el carril 3 y asolapados. Yo tengo mucha preocupación de que estos tibios siempre terminan donde Petro también. Y después vuelven y se arrepienten a todo el mundo que ahí, pues obviamente Alejandro fue ministro y demás, pero ahora están diciendo que no, pero ahí están los tibios. El cuarto carril es la derecha y la centro derecha. Ahí está el candidato del Centro Democrático que salga oficialmente en el mecanismo que se va a escoger prontamente, que está entre Cabal, Miguel, Paloma, Paola, Holguín y el senador Guerra. Dicen que el exfiscal Barbosa, está David Luna, está José Manuel Restrepo, bueno, hay una cantidad de candidatos ahí, unos exgobernadores que hoy están haciendo una campaña por el tema de la descentralización. Y hay un quinto carril que al cual hay que pararle bolas, que son los llamados outsiders, que no están con ningún partido, que hoy anunciados hay tres. Está Vicky Ávila, está Abelardo de la Espriella y está Santiago Botero, que es un empresario que trata de comenzarse a hacer sonar, pero pareciera que está en ese carril. Entonces, en esos 5 carriles, el tema hacia el 2026 es qué carriles se unen con quién. Pues seguro el carril 1 y el 2 están unidos, Petro y Claudia son uno solo, se aman y se quieren, aunque crean que nos hagan creer que, mejor dicho, están peleados. El carril 3 de los tibios es un carril improbable, no sabemos para dónde cogen, ellos pueden coger y siempre lo apuntan al ganador. Y el carril 4 de la derecha pues está hoy en un problema y es que tienen que organizarse y ojalá en una consulta de la oposición en las elecciones de Congreso. Sería una buena forma de organizarlos. El último carril irá sin absolutamente nadie. Si reciben apoyos políticos serán en segunda vuelta. Yo creo que lo que es Abelardo, Vicky y Santiago lo tratarán de hacer así. Pero pues hoy está así la política. Falta mucho, falta más de un año. Y 1 año y 3 meses es una eternidad en el ejercicio político. Daniel, por ahí te vi en unos premios, pues que saliste por allá arriba, pero lo que más me impresiona es que son puros bodegueros los que están ahí. ¿Usted cómo hizo para colarse ahí, hermano, en medio de toda esta gente y también pelearle a un Daniel Coronel, estar casi al nivel de Vicky Dávila en el tema de X?
Me parece impresionante el trabajo que están haciendo porque que a uno le reconozcan ese trabajo con figuras tan importantes y que uno se cole ahí con la izquierda al lado de Wally, de este Levi Rincón, de toda esa gente que uno sabe que son puros bodegueros. Contame ese premio cómo fue o cómo fue diga, ese reconocimiento. Mira, el Cifras y Conceptos, que es una firma, una consultora muy grande del país, hace todos los años un panel en donde hace una encuesta gigante con todos los líderes de opinión del país, donde les pregunta varias cosas. Les pregunta, por ejemplo, cuál es el medio de comunicación que más escuchan en radio, cuál es el medio de comunicación que más leen, cuál es el tuitero que más leen, dónde se informan. Les preguntan por cuál es el mejor congresista, cuál es el mejor representante de la Cámara, el mejor senador, cómo van los ministros, si les va bien, si les va mal. Y entre esos, pues les preguntan a la gente, usted con quién se informa digitalmente y a quién lee en Twitter. Yo por tercer año consecutivo, en mi primer año siendo concejal, volví a salir, eh, vuelvo a salir en dos categorías. Uno, que son los líderes digitales más consultados, es decir, los encuestados dijeron como, vea, yo consulto a este man, o yo leo a este man, o veo a este man en redes sociales. Y pues obviamente estoy ahí en el top 3, estoy ahí arriba. Y esto es un escenario que hay que decirlo, hemos ido conquistando de a poco. Y el ejercicio tuyo, el ejercicio de mucha gente que está comenzando a hacer el trabajo en redes sociales de la derecha, pues comienza a verse reflejado. Yo empecé hace 3 años, el primer panel que salí fue hace 3 años, y me recuerdo que hace 3 años yo salí por allá abajo, pero salí. Y todo el mundo dijo, uy, ¿cómo salió usted en eso? Y de ahí para arriba, pues todos eran de izquierda, absolutamente todos. En el segundo panel, que fue el año pasado, pues me metí ya en el top 5, peleando pues ya con Levi, con Wally, con todos estos manes que tienen recursos públicos, que tienen contratos como Wally, como Don Izquierdo y demás en el Estado, que pues obviamente RTBC les hace el juego y demás, y pues hay mucho líder de opinión que realmente es de izquierda y votan y los miran a ellos. Y en este pasa algo muy, muy, muy importante, y no es que yo haya mantenido o esté arriba peleando todavía la cabeza, sino que pasa algo muy, muy importante. Y es que también aparece Jerome Sanabria, la niña de 18 años que ha defendido el tema pensional, aparece por primera vez ella, y aparece Julio Iglesias. ¿Se has dado cuenta? Nosotros tres hemos trabajado todo el tema de no con mi ahorro, hemos estado trabajando todo el tema en contra de la reforma pensional, hemos estado hablándole a la gente y hemos estado sobre todo manejando las redes. Nosotros hicimos un ejercicio de redes sociales muy importante y hoy se ve reflejado en este tipo de cosas. ¿Qué, cuál es, o sea, a qué nos abre el camino? El camino nos abre a que las voces como la tuya, como la de otras personas, como las nuestras, está comenzando a llegar a la gente. Es decir, la gente está comenzando a consumir este tema, nuestras explicaciones, nuestras denuncias en redes sociales. Y ya el tema de redes sociales no es solo un ecosistema de izquierda. Entonces, hay que conquistar, hay que seguir, porque acuérdate, Jonathan, que eso es casi una batalla cultural. Realmente es una batalla cultural. Aquí es, mientras ellos tienen miles de millones de pesos invertidos, diciéndole mentiras a la gente, mandándole los mensajes, los pensamientos del presidente, absolutamente todo este tipo de cosas, pues a nosotros nos toca con las uñas, pues estar haciendo videos, estar haciendo lives. Imagínense, un viernes a las 7:35 de la noche, dándole duro a este tema, pero esa es la importancia de Cifras y Conceptos. No es que yo haya salido otra vez, por tercera vez, sino que ahora sale Jerón, ahora sale Julio, y esperamos que esto siga creciendo. Es decir, que nos comiencen a tener en cuenta y comiencen a saber que aquí hay un ejercicio de gente en redes sociales que no le da miedo ni defender al empresario, ni defender la libertad de empresa, ni defender las instituciones, ni defender el sistema de salud. Creo que no tiene micrófono. Daniel, yo sé que usted es muy nuevo en el tema del consejo, pero cuando yo veo esta votación y se aproximan las votaciones del Congreso, ¿usted no se ve como senador o como congresista? ¿O cuál es su plan a mediano plazo? ¿Cómo se ve Daniel a mediano plazo? Esa es la pregunta que siempre me han hecho. Imagínate, yo me estaba lanzando por primera vez a un cargo de elección popular en mi vida, formalmente. Estaba lanzándome, estaba en campaña de consejo y ya la gente me estaba preguntando que si iba a ser congresista. Entonces, la respuesta siempre ha sido la misma. Yo en ese tema siempre he sido transparente. Yo hoy me siento muy contento
muy feliz, Jonathan, de ser concejal de Bogotá. Es un sueño que jamás pensé que iba a cumplir. O sea, yo, para los que no lo saben, yo hasta hace año y medio yo trabajaba en el consejo. Yo asesoraba y yo era un profesional que le hacía los debates y le escribía los discursos a otros concejales. A mí me contrataban para eso. Entonces, yo les escribía los debates de control político, les hacía investigaciones, por eso pues también sé mucho de ese tema de ejercicio de control político, porque ya lo hacía para otros. Y yo siempre dije, bueno, un día estos llegará al Consejo de Bogotá, esto se necesita mucha plata, se necesita mucha estructura, mucha máquina, pero a través de las redes sociales, pues encontramos este mecanismo. Y lo he dicho abiertamente, yo estoy muy feliz en el Consejo de Bogotá, pero si nosotros vemos que hay una oportunidad, porque tampoco es un tema fácil, me dice, no, es que Daniel, te metiste casi 50.000 votos en Bogotá y entonces el ejercicio es el mismo básico, ya eres senador. No funciona tan así la política. Funciona, la política es mucho más compleja. Estamos analizando, no tengo que decirlo abiertamente y nunca lo oculto mis intenciones, pero no hay una decisión tomada al respecto porque no es un tema fácil. Daniel, te voy a preguntar por una persona que yo sé que ha sido fundamental en tu vida y, y quiero que lo enlaces con algo. ¿Cuál ha sido el consejo de él? ¿O cuál fue el consejo de él? Samuel Briceño, tu abuelo. ¿Qué representa en la vida de Daniel? Uy, Jonathan, mi abuelo representa absolutamente muchas cosas y para que la gente sepa qué representa hay que contar un poquito la historia. Yo como la gente, o la mayoría de gente de este país, pues esto es una historia, puede sonar dura, pero para mí ahora es un poco solo anecdótica y a veces jocosa. Mi mamá cuando queda embarazada de mí, pues obviamente, como pasa en todo lado, fue abandonada por mi papá. Entonces, pues mi mamá se quedó esperando a que mi papá apareciera algún día para registrarme. Para que la gente lo sepa, yo duré 2 años sin registrarme. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía la intención o el sueño o la esperanza de que algún día iba a aparecer mi papá. Entonces aparece mi abuelo y dice, ¿cómo a usted se le ocurre no haber registrado y seguir esperando? Ese man no va a aparecer. Usted acepte que usted va a ser madre soltera y que ya es madre soltera. Entonces los apellidos, mis dos apellidos son los de mi mamá, son Briceño Montes. Esos son los dos apellidos de mi mamá. Y desde ahí, pues obviamente el ejercicio de la crianza de mi vida fue compartido. Es decir, mi mamá y mi abuelo que funge casi como mi padre. Mi abuelo es un pastor cristiano, una persona que se ha levantado en valores y principios desde hace mucho tiempo y me educó dentro de una iglesia. Yo crecí por eso dentro de una iglesia, mis actividades de vida eran dentro de una iglesia, mis amigos de toda la vida son los amigos de la iglesia, mis hobbies eran tocar instrumentos dentro de una iglesia, aprender a todo este tipo de cosas. Y el consejo más grande que me dio mi abuelo en toda la vida, imagínate, no es un consejo ni siquiera bíblico. Uno pensaría que es que por ser una persona con un hábito religioso formado, pues a uno le iba a dar un consejo bíblico. Mi abuelo siempre me dijo una cosa, y es que uno siempre tiene que cumplir la palabra. Es decir, que si uno empeña la palabra, que si uno dice que va a venir a un live a las 7:30 de la noche un viernes, pues usted va. Y usted se compromete y usted dice que si usted se compromete en campaña, en la vida, con un amigo, con una persona a hacerlo, pues hay que hacerlo, punto. Si no, no la empeñe. Vamos, el ejercicio de cumplir la palabra yo creo que es muy importante y esa es como tal la enseñanza que tiene que ver, que además trae todo este trasfondo histórico familiar. Excelente. Admiración por tu abuelo, porque el trabajo le quedó bien hecho. Daniel, ¿cuál es tu referente en la política? Cuando Daniel se visualiza, ¿cuál es o cuáles son los referentes? Difícil. A ver, yo creo que haría una cosita de cada cosa, de algunos líderes. Por ejemplo, yo creo, a mí me gusta mucho la firmeza por lo que se cree, por cómo se defienden las ideas, por ejemplo, de la Cabal. Yo creo que es una vieja firme en sus convicciones. Eso lo rescato de ella. Eh, Creo que, por ejemplo, los debates técnicos de Andrés Porero, que es un gran amigo mío, yo los rescataría. Creo que, por ejemplo, el ejercicio o el tipo de liderazgo que tienen personas como Uribe, el presidente Uribe, funciona muy bien y hay que rescatarlos. O sea, es un liderazgo de un trabajo monumental, un trabajo sobre todo muy disciplinado.
Es muy contrario a lo que nos gobierna hoy. Rescato y me gusta mucho, por ejemplo, la consistencia, pero sobre todo la altura que le da el debate a un David Luna. Yo a David le admiro mucho ese tipo de cosas. ¿Quién más? Esperaban que por ejemplo, hay un ex concejal de Bogotá que es un político bogotano que no tiene nada que ver con la derecha, pero que aplicó todo este tema de que los políticos deben ser cada vez personas más normales, es decir, personas que caminan, que cogen Transmilenio, que cogen taxi bus, y a él nunca le pasó nada, que comenzó con esta onda aquí en Bogotá, que se llama Juan Carlos Flores. Es una persona que en eso yo digo, oiga, qué buen ejemplo ese que daba Flores. Entonces, Daniel, yo creo y que hablando por decir de lo que se viene en Estados Unidos, las elecciones estamos a 4 días. ¿Qué le favorece más a Colombia? ¿Usted por quién se inclina más? no, yo digo que, a ver, yo siento que como están dadas las cosas para Estados Unidos, Colombia y demás, una presidencia de Trump para Estados Unidos, ojo con esto, porque ojo, yo siento que independientemente de que sea Kamala o Trump, el tema de relacionamiento con Colombia va a terminar siendo el mismo por una razón, y es que Estados Unidos por primera vez en su historia se encuentra, o sea, tiene más problemas internos que externos. Es decir, si te das cuenta, en torno a todo lo que ha girado el debate en Estados Unidos, tiene que ver con problemas de carácter interno. Los debates hace unos años en Estados Unidos, los presidenciales, tenían que ver con la guerra en Irak, que el enemigo tal, que el fortalecimiento de China, que el fortalecimiento nuclear de Irán. Eso era parte fundamental del debate. Si te das cuenta, los problemas de Estados Unidos en esta campaña han sido el tema de inflación, que es un problema interno, ha sido el problema de migración, ha sido el problema de desempleo y se comenzó a hablar mucho del tema de inseguridad en Estados Unidos. Entonces, es decir, la mayoría de prioridades de los estadounidenses y el gobierno estadounidense va a estar en estos momentos, pues, en solucionar sus propios problemas. Por eso es que yo creo que una presidencia de Trump respecto de Colombia y con Petro en el poder va a generar confrontaciones. Eso sí va a ser importante. Y va a generar mucha confrontación porque pues Petro lo va a buscar continuamente. O sea, va a buscar la pelea continuamente, porque eso es lo que hace él. Pero yo no creo que se vaya a romper una relación, la relación se vaya a romper o vayamos a tener dificultades con alguno de los dos, porque pues Colombia es un aliado estratégico y más aún eh, teniendo a la espera de si en Venezuela definitivamente se terminan o no se terminan de robar las elecciones. Eso va a ser demasiado relevante para el relacionamiento de Estados Unidos aquí en este mes. Ahora, yo a mí me gusta, yo creo que el tema de Trump, y creo que sé que va a ganar, no lo puedo afirmar porque de pronto pierdo y me cascan, pero hoy he estado viendo precisamente pues todas las consultas y todas las encuestas de estado por estado y sobre todo en lo que se llaman los estados péndulo, los estados que definen ese tema, y ahí va a aparecer Trump, sobre todo por ejemplo lo que va a pasar en Pensilvania, puede ganar. Entonces yo creo que Trump tiene más chances de ganar. No sé qué pase de aquí a el martes, porque recordemos que la política en Estados Unidos es muy voluble. Estados Unidos tiene algo muy extraño, es que la política presidencial sobre todo es una política de mucha opinión. Allá no es que como acá que si a usted le hacen falta votos, pues usted se mete un billete al bolsillo y usted se va por una región del país y los compra. Eso en Estados Unidos no pasa. La gente sí vota mucho de opinión en Estados Unidos. Y yo creo que en respecto de Colombia, los problemas que tenemos nosotros, pues Estados Unidos no va a intervenir sin sea ninguno, pero respecto a Estados Unidos, pues Trump sí es el que le ha dado como más soluciones a los problemas internos que tienen ellos. Daniel, hay un tema que lo venimos viviendo desde el 28 de julio con el tema de las elecciones en Venezuela. ¿Usted qué análisis le hace? ¿Usted cómo lo ve? ¿Será que Maduro sí lo van a sacar o por qué una dictadura se aferra tanto y es tan difícil tumbarla? Digamos, el problema de Venezuela, y yo soy de los fatalistas, yo soy de los que creo que Maduro se queda, porque ha pasado mucho tiempo, vamos a esperar que sea 11 de enero a ver qué pasa. La salida de El Mundo me dejó preocupado y yo sé que había una amenaza de muerte y la familia y demás es muy importante, lo entiendo. Pero sí me dejó como algo preocupado, porque es como el presidente legítimo de Venezuela abandonando el barco. Es un mensaje
desalentador para mucha gente. Pero a Venezuela, y si Maduro se queda, pues tiene que ver mucho con que tienen un control interno muy fuerte, pero tienen personas que a nivel internacional los apoyan mucho y terminan validando esa dictadura. Por ejemplo, Petro, vecino de Venezuela, es hoy una persona que apoya y respalda una dictadura. O sea, hoy Petro respalda totalmente a Maduro y no le da vergüenza hacerlo. Para que ustedes lo sepan, es la persona que más veces ha visitado durante estos 2 años Petro